son dos cosas. No solo perdonamos a la persona, sino también perdonamos la situación. Después de que yo perdono a mi papá por la decisión que él toma, perdono la situación que me trajo mi papá, que era ser una niña que tenía a su papá en la cárcel, la que no tenía, ver a mi mamá trabajando, ¿entiendes? La vergüenza, tu emoción es válida, no la anules, es real, pero no te quedes en ella. Vamos a ir al pensamiento. Pensamiento es que eres una mujer que fuiste creada con propósito, a propósito y para un propósito. Esa es tu verdad. Nunca hable a partir del dolor con sus hijos porque los convierte en víctimas. Usted traslada a ellos el dolor que usted está experimentando. Usted trabaje su dolor delante de Dios con ayuda de otras personas, de tal manera que logrando sanar ese dolor, usted pueda transformar ese dolor en fortaleza. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda su coanfitrión Esteban Porras. Está con nosotros mi papá, director para Iberoamérica de nuestra organización Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Feliz de que hoy vamos a tener una dama, una esposa, una madre, quien estuvo en concursos de belleza, presentadora de televisión y que ahora se dedica a enriquecer la vida de muchas personas y familias. Bienvenida, Ana, a Enfoque a la Familia. Ay, muchas gracias. Estoy feliz de estar hoy con ustedes. Es un privilegio para nosotros y vienes a dar un mensaje especial a la mujer. Tú diriges junto con tu esposo una iglesia, Full Life, en Florida, y hablas constantemente a las mujeres cómo tener una mente sana, cómo son atacadas. De hecho, vemos que en el Génesis, Satanás fue y atacó la mente de la mujer primero y sembró en ella una mentira. Y eso ha ocurrido, bueno, desde el puro inicio. Ahora, vemos a muchas mujeres que lamentablemente y estadísticamente están sufriendo más de depresión o sufren más de trastornos alimenticios o algún tipo de trastorno relacionado a algo en su físico. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de la mujer? ¿Cómo es que está configurada la mujer para responder a todos estos mensajes que está recibiendo, tanto de Dios como del enemigo, como de la cultura? Bueno, lo primero que tenemos que entender para poder responder esa pregunta tan importante para toda mujer, y digamos todas, porque todas pasamos por esa batalla, es que nuestra mente es nuestra torre de control. Cuando nosotros entendemos este principio, vamos a poder batallar de la manera correcta. Porque la mujer, siendo tan emocional, somos tan emocionales que a veces creemos poder ganar esta batalla con las emociones y cuando no tenemos claro que no es a través de las emociones, sino es a través de nuestra mente, pues esa batalla va a ser como perdida. Entonces, todas tenemos que entender, eso es lo que a mí me encanta enseñar. Tu mente es tu torre de control. Y en toda torre de control escuchamos tres voces. Está tu voz personal, está la voz de Dios y está la voz del enemigo y del mundo, de la cultura, que obviamente habla muy duro y que además tiene muchas fuentes. Mira que la voz de Dios es un susurro y necesitamos conexión y ser intencionales para poder escucharle. Y nuestra voz, como ya le digo, son diálogos constantes que además se fundamentan en nuestra historia y en nuestra propia percepción de la vida. Entonces, esa torre de control es efectiva, uno, cuando entiende qué es la torre de control, la mente, y dos, cuando aprende a sobrellevar esas voces, entendiendo que la voz principal, la que debe predominar, es obviamente la voz de Dios, que está infundada de bondad y de amor para nosotras, pero que es un susurro. Dios no habla fuerte. Y que esa es la que debe a nosotros conducirnos. Es el pensamiento de oro. Cuando logramos entender que esa voz puede controlar las otras dos voces, la nuestra y la del mundo, la del enemigo que habla fuerte. ¿Responde eso? Sí, perfecto. Increíble. Nunca la había visto como una torre de control. Me parece fascinante el concepto. Entonces, cuando una mujer entiende que su mente es su torre de control, la va a saber cuidar y la va a saber alimentar correctamente. Por eso uno de mis lemas favoritos que me encanta enseñarle a todas es: dime lo que estás leyendo
y te diré en qué andas pensando. Y es por eso que es tan importante leer diariamente la Biblia. Todos los días nuestra mente debe recibir la voz de Dios, que obviamente está contenida en este precioso libro. Y cuando nosotros leemos mucho la palabra de Dios, nuestra lectura de la vida, de las personas que nos rodean y aún de nosotras mismas, está como infundida por bondad, amor y todo lo que Dios es. Y entonces podemos apagar, manejar y controlar mejor nuestra propia voz y la voz del mundo que habla fuerte. Pero hoy el mensaje cultural, las redes sociales, el exponerse a este mundo cultural donde la crítica, donde la comparación está como exacerbado, juegan un papel fundamental en la autoimagen. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo mantener una autoimagen sana cuando estamos en un mundo herido, lastimado? Bueno, hay otro lema que tengo ahí que les enseño a las mujeres, que es una A muy grande, la primera letra del abecedario que debe estar infundida en nuestro corazón y en nuestra mente de control, que es: soy amada, soy aceptada y soy aprobada por Dios. Yo la cargo siempre mi A, porque si nosotros creemos que ya somos amadas, esa es la verdad, ya somos aprobadas y ya somos aceptadas por Dios, no vamos a tener que estar buscando esa aceptación, esta aprobación, ese amor en otras fuentes, que ese es el gran problema que tenemos con las redes sociales o con cualquier fuente que nos habla. Si buscamos ahí la aceptación, el amor y la aprobación, vamos a sentirnos rotas. Pero cuando entendemos que ya lo somos por Dios, esa A grande cobra sentido en nuestra vida, no vamos a seguir buscando en la fuente equivocada. Es un tema también de fuentes, ¿no? De saber dónde busco. Pero cuando tú hablas también de redes, bueno, quiero decir además que a mí sí me gustan. Me encanta Instagram, por ejemplo. A mí me encanta compartir porque creo que es una plataforma para compartir. Y si hay mucha gente que anda compartiendo lo malo, yo quiero andar compartiendo lo bueno. No quiere decir que en mi vida todo sea bueno. Yo me limito a compartir lo bueno. Y me gusta aclarar que entonces no es que mi vida sea perfecta, es que esa es una ventana donde comparto lo bueno. Nunca me tomaría una foto con mi esposo en el momento de la pelea, ¿no? Claro. Pero en un buen momento sí. Claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Me entiendes? Podemos compartir lo bueno. Entonces, para mí eso es Instagram. Y siento que además, que como están hablando tanto por ahí, nosotros también tenemos que hablar. ¿Y hablar qué? Hablar lo bueno. Me encanta compartir. Pienso que las redes puede ser una excelente manera de compartir y seamos sabios, compartamos lo bueno. Pero entonces nos encontramos que en las redes la mujer cae en la comparación. Pero entonces yo he encontrado una manera para que mi mente pueda manejar bien el poder ver a otras mujeres en otras áreas exitosamente sin que eso me haga sentir a mí menos. Entonces, ¿cómo lo he sustituido? En vez de comparación, puedo ser inspirada. Wow. ¿Ok? Wow. La comparación hace que yo me ponga una meta con esa otra mujer de quién es ella, pero no. Yo puedo ver una mujer juiciosa con su ejercicio o muy devota con sus disciplinas espirituales y no me puedo comparar, decir yo soy menos que ella o ella es más que yo. No, yo puedo decir, yo puedo ser inspirada por lo que ella hace. Porque la comparación tiene que ver con tu ser, la inspiración tiene que ver con tu hacer. Y nosotros podemos ser de inspiración. Yo no busco que cuando la gente me mire a mí en las redes se sienta comparada. Yo busco inspirar mujeres. Yo busco inspirar a otras pastoras. Yo busco inspirar a otras mamás. Y busco también otras que me puedan inspirar a mí. ¿Y de dónde saqué esto? Porque todo fundamento tiene que ser de la voz de Dios, ¿no? Estudiando a las mujeres de la Biblia, encontré que en un acto precioso de María de Betania, cuando ella, después de que Jesús le resucitó a su hermano, van a ofrecer una fiesta, ella empieza a buscar, ¿qué hago? ¿Qué hago para honrar al maestro, para honrar a mi Señor que me resucitó, a mi hermano? Y entonces imagínate que ella empieza a buscar un acto que hiciera sentir a Jesús amado, honrado. Y recuerda, me imagino que en todos los tiempos que ellos compartieron, cuando Jesús habló de esa mujer que al principio de su ministerio le lavó los pies. María de Betania se ve inspirada por otra mujer a hacer algo por Dios, por Jesús en ese caso específico, para honrarle.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entre mujeres. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? No quién es ella, porque todas somos únicas. ¿Qué hace ella que puede ser de bendición para mi vida y para los míos? María de Betania se vio inspirada por una mujer que además era prostituta, pero que le lavó los pies a Jesucristo. Wow. Ella, la prostituta, le lavó los pies para iniciar el ministerio. María de Betania lo hace para finalizar el ministerio de Jesús. Así que nosotros nos podemos estar pasando la batuta de actos que tienen que ver con nuestra mente, que glorifican a Dios y que bendicen a los nuestros. No a la comparación, sí a la inspiración. Me encantó escuchar que hay estrategias que se pueden seguir muy prácticas, como esta que estás diciendo, pero también parte de la estrategia es entender cuáles son las mentiras que el enemigo quiere estar sembrando en mi vida. Y al compartir con muchas mujeres, imagino que cada una puede experimentar luchas particulares y hay algunas que son comunes. ¿Cuáles son esas mentiras más comunes que estás viendo como estrategia del enemigo de sembrarse en el corazón de una mujer? Bueno, yo sino que me atrevería a no decir que son comunes, porque volvemos al único de la mujer, ¿no? Y pienso que si caemos en generalizar, podemos como excluir a alguien. Y como mi labor es escuchar tantas mujeres, a mí a veces me impresionan las batallas de otras, porque yo digo, no, pues yo no batallo con eso. A mí hoy en día yo ya encontré que la sujeción es una bendición. Ya no me parece tan difícil, pero hay otras a las que veo que todavía luchan con eso. Entonces digamos que yo creo que Satanás siempre conociendo tu historia te va a ti a atacar dependiendo con lo que tú has vivido. Por ejemplo, en mi caso, al haber competido con belleza, yo sé que es una debilidad mía, pero hay veces veo tantas mujeres que no les importa eso, ¿sí me entiendes? Porque no es parte de su historia. Entonces yo siento que el enemigo utiliza tu historia para atacarte. Entonces no generalizo, sino más bien busco que cada mujer entienda por qué ha pasado, cuál ha sido su debilidad y entienda que ahí va a ser atacada. ¡Wow! Esto está impresionante. Profundicemos un poco más. Todos tenemos que luchar con ideas o pensamientos tóxicos que lastiman, que hieren, y muchas veces vienen cuando estamos cansados, estresados, no hemos dormido bien, tenemos como esa defensa emocional baja. ¿Qué estrategia yo puedo desarrollar para mantener una actitud fuerte y firme en Dios, para contrarrestar estos pensamientos que hieren y que nos lastiman? El yo no sirvo, el yo soy feo, el soy un fracasado. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar estos pensamientos que vienen sin que nadie los llame? Bueno, lo primero es entender que un pensamiento tú puedes llegar a creer que es verdadero, aunque sea falso. Porque nadie que está siendo engañado sabe que está siendo engañado. Si no, no estaría engañado. Entonces Satanás es el engañador. O sea, que él nos hace creer que lo que él está susurrando a nuestra torre de control es cierto. Una mujer que está siendo engañada no sabe que está engañada. ¿Ok? Porque o si no, no estaría engañada. Sí. ¿Listo? Entonces es el primer principio. Entonces lo que ahí yo enseño, me encanta enseñarlo, no es mirar la emoción una vez más, porque si yo me siento fea, yo creo que es la verdad. ¿Yo qué tengo que ir? Tengo que traducir esa emoción al pensamiento. Y una vez está en el pensamiento, sí lo categorizo. ¿Cómo? Como cuando vamos a lavar la ropa. Este es mi ejemplo top. Cuando vamos a lavar la ropa, tenemos que separar la ropa de color de la ropa blanca. Y ahí es muy visible y es muy fácil de hacerlo. La mujer que está engañada muchas veces cree que el pensamiento tóxico es un pensamiento de categoría blanca. Porque si no, o sea, si tú dices es tóxico, entonces no lo crees. Tú crees que eres fea, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que aprender a hacer es categorizar lo que estoy pensando. ¿Es negro o es blanco? Punto. O viene de una fuente dañina o viene de una fuente buena. Y aquí es donde nos encontramos que a la mujer le cuesta trabajo identificar cuándo es bueno, o sea, cuándo es tóxico, cuándo es falso o cuándo es verdadero, porque no conocen lo que Dios piensa de ellos, no conocemos la verdad.
Tenemos entonces que la mejor manera preventiva para responder tu pregunta, Pastor Sixto, es tenemos que volvernos diestros en conocer lo que Dios piensa de mí, lo que Dios dice de mí, lo que su palabra dice. ¿Para qué? Para que una vez que el dardo ha llegado a mi vida y está convertido en una emoción, yo pueda subirlo a la categoría de pensamiento y pueda identificar, ¿es falso o es verdadero? ¿Es negro o es blanco? Mira, me pasó una cosa con una persona, me llama y me pide perdón por algo que nada que ver. O sea, un pensamiento completamente hermoso, una conversación que habíamos tenido linda, y me llama y me dice, mira, tengo que pedirte perdón. Y yo, ¿pero por qué? Sí, de esa última llamada que tuvimos, yo la había disfrutado, ella había tenido una visión, la habíamos compartido y ahora me está pidiendo perdón. Y yo le digo, mira, yo no veo que ahí me hayas fallado, categoría blanca, o sea, fue una buena conversación. ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Me dice, porque yo sentí que está mal, porque yo te molesté. Hubo un engaño. Cuando yo le digo, bueno, categoricémoslo. ¿Es bueno lo que ocurrió en esa conversación? Edificó tu vida, edificó mi vida, compartimos. ¿Por qué ahorita crees que es malo? Satanás te está culpando, te está engañando. Y si tú crees ese pensamiento, tú no me vas a volver a llamar a pedir la ayuda. Entonces, si ves que no es identificar qué es lo que siento, si es bueno o malo, sino qué es lo que pienso, de dónde viene la fuente y entenderlo si viene del bien o del mal. Antes de continuar con este programa, quiero animarle a que usted se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Si usted se suscribe, será de los primeros en ver todo lo que estamos haciendo y lo hacemos especialmente para usted. Continuemos. Yo he visto ahora que en las redes sociales que a vos te encanta, a mí yo la uso muchísimo para inspirarme. De hecho, yo particularmente no sigo más de 150 personas, que eso es muy poco para la persona promedio. Normalmente seguimos a marcas, tiendas, amigos, personas que tienen una gran influencia sobre nuestras vidas. Pero yo lo mantengo muy, muy, muy estricto porque solo quiero inspirarme o quiero capacitarme o quiero informarme. Esas son como las tres categorías mías. Las amistades las hago por WhatsApp o por cualquier otra plataforma. Yo veo ahora la nueva generación creciendo, bueno, con redes sociales, ¿verdad? Crecen con TikTok, crecen con challenges en Instagram, crecen con cual sea herramienta o plataforma que vaya surgiendo. Y estoy pensando en este momento en las mamás que dicen, mis hijas eventualmente puede que tengan acceso a algunas de estas aplicaciones. Y yo quiero tener cuidado porque veo que desde que ahora surgieron las redes sociales, ahora es más fácil que mi hija se compare con otras. Y yo creo que ejercicio clave para toda mamá es enseñarle a sus hijas, categoricemos, esto es blanco o esto es negro, ¿verdad? Primero, número uno. Número dos, yo ahora que estoy formando ya a dos niñas, siempre me sentí como en un desafío muy grande porque yo crecí entre hombres, pero ahora veo a mi esposa haciendo un trabajo muy bueno por formar la identidad de mi hija. Y habla en ese momento, al momento de esta grabación, habla al vientre donde está por nacer mi otra hija. Yo creo que ella se está preparando como mamá, ella está haciendo un trabajo intencional por identificarse correctamente delante de Dios como yo soy madre, protectora, guía de esta nueva mujer. Y quiero guiar bien a mis hijas. Pienso entonces en este momento en todas las mamás que dicen, ¿cómo hago, además del ejercicio de comparación, cómo lo traduzco a un nivel más entendible para mi hija adolescente o para mi niña? Porque yo no quiero que ellas estén luchando tanto con su identidad. Siempre va a haber una lucha de identidad en la adolescencia, eso es parte de como una crisis de la adolescencia. Pero ¿cómo llevamos esto de la estrategia de categorizar, o no sé si hay otras prácticas que has recomendado a otras madres para decir, ¿cómo puedo fundamentar bien la identidad de mis hijas? Bueno, ahí lo que yo siempre recomiendo y lo que me digo a mí misma, porque recuerda, torre de control, yo me hablo a mí misma, es pensar en lo que todos cuando nos hemos montado en un avión vemos, que nos dicen, si esto llega a entrar en problemas, póngase usted la máscara primero y después póngasela a los niños. Entonces yo pienso que como mamá nuestro reto es nosotros asegurarnos más de nosotras, de estar bien nosotras, de que nuestra identidad esté sana, de estar trabajando en nosotras, porque lo que nosotras
vivamos, lo vamos a repartir. Pienso, y lo veo en muchas mamás que a veces están tan ocupadas en sus hijos que se olvidan de sí mismas. Y yo pienso que nuestros hijos, más que lo que nosotros les decimos, es lo que ven. Entonces, a esas mamás les digo lo que yo me digo a mí misma. Yo quiero que ellos caminen por donde yo estoy caminando. Entonces, yo tengo que asegurarme de ponerme mi máscara, estar yo a salvo, que mi identidad esté a salvo, que mis cosas estén bien para que ellos lo vean. Y así va a ser más fácil corregir cuando las cosas tú ves que se están tomando una dirección contraria. La Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Entonces, por ejemplo, yo se lo enseño a todo el tiempo a mis hijos. Lo que ustedes están viendo está llegando al corazón. Y lo que yo estoy viendo me está llegando al corazón. Y lo que tú decías de las redes, hay veces cuando las condenan tan duro las redes, yo digo, ¿pero por qué? Si a mí me hacen bien. Pero me he dado cuenta que a mí me hacen bien. Es por lo estricta que he sido conmigo misma, de quién sigo y de qué miro ahí. Pero entonces, por ejemplo, conversaba con otra mujer y ella me dijo, no, es que yo tuve que dejar de seguir al exnovio. Yo, ¿cómo así tú lo seguías? Entonces ahí es el tema de lo que veo en las redes, ¿sí me entiendes? Porque qué rico poder proyectar cosas, compartir cosas buenas, pero también qué te está entrando. Lo que tú dices, ser muy selectivos a quién estás siguiendo, porque ese es el feed que te van a dar. Y lo mismo, entonces, si yo quiero ser de bendición para mis hijos y para asegurarme de tener mi máscara bien puesta, pero es que tuve también, recuerdo una mamá tan centrada en su adolescente, pero tan descentrada de ella. Entonces, todo lo que ella le pedía a su hija no veía que ella lo hacía. Wow. Entonces, ahí se vuelve una contradicción muy fuerte. Entonces, le decía, ¿por qué no lo empiezas a hacer tú? Cuando lo hagas tú, le vas a poder decir a ella, mira el bien que me ha hecho. Y ahí entra una de mis frases también de oro, que es, el sano sana. Sabemos que el herido hiere, pero cuando tú estás bien, tú traes bienestar. Cuando tú estás sano, tú también vas a sanar. Me encanta esta entrevista porque creo que nunca habíamos estado con una mujer que en una entrevista se muestre tan mujer, ¿no? Hablé con mi amiga y le dije, me encanta eso. Y en este nivel de confianza, tenemos que reconocer que hoy el tema de la adicción a las redes sociales es muy alta. Estadísticas terribles de depresión, de suicidio, de infidelidad, de personas que han dañado su amor propio, su autoestima. ¿Qué le recomendarías a alguien que en este momento dice, yo quisiera tener el control que tú tienes, pero no lo tengo? Yo ya soy adicta a las redes sociales, soy adicta a seguir, a ir y a compararme y siempre me siento mal porque me deprimo. Las estadísticas dicen que usted pasa más de 3 horas en redes sociales, termina deprimido. O sea, así lo dice, es un efecto. No nos socializa, no nos acerca, sino que nos lastima. Esto quiere decir que yo tengo que tener control y saber interpretarlo. ¿Qué le recomendarías a alguien que dice, yo soy adicta a las redes sociales? Bueno, lo primero es, si tú ya estás diciendo que eres adicta, ya diste el primer paso. Porque todo primer paso para solucionarlo es reconocerlo. Y después, como todo adicto, vas a tener que tomar medidas para poder salir de dicha adicción. Entonces ahí ya sería que tú misma establezcas tus horarios, rindas cuentas. Rendir cuentas ante una adicción es importantísimo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, preguntarle a los más cercanos, mi medidor de te estás pasando de la raya, mi esposo. Claro. No, ¿otra vez? Entonces ahí uno como que wow, ¿no? Y también soy muy consciente, me he hecho preguntas de por qué estoy ahí, ¿me entiendes? Me he evaluado a mí misma, me he preguntado por qué. Y por ejemplo noto que cuando estoy sola, comparto mucho más. De alguna manera me doy cuenta que cuando se van los niños, ya cuando los llevo al colegio, mi esposo sale a trabajar y me quedo en la casa, ahí como que me gustaría postear todo lo que estoy, porque hay un feedback, ¿no? Entonces, soy consciente que cuando me tiendo a sentir sola, busco más eso ahí. Entonces, a esa persona adicta que ya lo reconoció es, ¿en qué momento empiezas a entrar? Porque es como ese tanque que necesita ser llenado. Entonces, como a mí me gusta conversar, me gusta hablar, me doy cuenta que si yo estoy muy ocupada, pues obviamente no. Pero cuando estoy sola o cuando me siento sola, tiendo
a compartir más. Entonces sería bueno que esa persona identificara qué la lleva a entrar a más ahí. Y lo que volvimos a decir, ¿no? Todos tenemos fuentes diferentes. Yo no podría decirte, de pronto ella todo lo contrario. Ella necesita entrar, es cuando está rodeada de toda su familia, entonces la familia se molesta más. Todos somos diferentes, pero sí es bueno que nos preguntemos qué nos lleva a estar ahí y tomar medidas. Toda adicción necesita tomar medidas y necesita rendir cuentas. Esto que estás diciendo está lleno de sabiduría. Le animo a que usted busque ayuda, sea un grupo, sea un terapeuta, que le ayude a poner límites y que hable con su cónyuge y sus hijos. Si ustedes me ven mucho, díganmelo y díganmelo bien, número 1. Número 2, yo quiero recomendarte que hagas ayuno de celular y de redes sociales como una forma de autodisciplina. Es decir, que tú digas, este día no voy a abrirlo, no lo voy a ver. Entonces eso te hace sentir dueña y adquirir el control. Número 3, establece un límite, es decir, en qué momento, cuándo y por cuánto tiempo. Esto te da otra vez el control, racionalizar, tal y como nos lo están diciendo. Y la última recomendación, que lo he escuchado de ambos, de Esteban y de Ana, es sea selectivo. Usted tiene que ser selectivo. Si le roba la paz, si le roba el gozo, si le mete en angustia, elimine esas redes o esos sitios, elija no ir a esos sitios. Entonces sea selectivo en, vaya, todo lo que le edifique, fortalezca su fe, lo que le ayude a crecer, lo que bendiga su vida, lo que le acerque a Dios, lo que le enriquezca a usted, eso sígalo. Amén. Porque como nos lo ha dicho Ana muy bien, somos lo que leemos, somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Lo que vemos, escuchamos y leemos determina lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que pensamos y sentimos determina nuestra forma de decidir y nuestro futuro. Y tenemos que ser intencionales en este sentido. Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo viviste eso en tu vida en diferentes momentos? En otro momento conversábamos sobre tus primeros 8 años de matrimonio. Pasaron por un proceso de que no lograban tener hijos, no lograban. Hablaste también de un momento de la comparación en el tema de la belleza. Ahora, has pasado diferentes momentos en tu vida donde tienes que renovar tu mente porque has estado pasando alguna dificultad. ¿Podrías contar algún momento en tu vida donde dijiste, yo luché y así fue como renové mi mente para salir de eso? Mira, tengo uno específico, y es que cuando me caso empiezo a encontrar que Pedro, mi esposo, muy generoso, y a mí me costaba trabajo dar, mucho trabajo. Un hombre muy generoso. Entonces salíamos a cenar y para mí era el problema porque él invitaba a la pareja y yo llegaba aburrida a la casa. Entonces yo empecé a decir, ¿pero esto qué es? Y con ese versículo tengo que renovar mi mente porque en sí el matrimonio termina convirtiéndose al uno de los otros. Y el pacto de mi esposo y mío fue siempre, bueno, nos vamos a convertir a la fortaleza del uno, no al otro, porque uno a veces ve que se casan y se van a la debilidad del otro. No, la idea... Wow. Entonces, digamos que yo tomé esto muy personal y yo dije, si la palabra de Dios dice que yo puedo renovar mi mente y mi mente tiene un pensamiento fuerte, tóxico, una fortaleza mental, empecé a identificarla. Yo me acuerdo que yo saqué mi cuaderno. Esto es testimonio para Pedro. Y bueno, toda la gloria para Dios. Yo saqué mi cuaderno y lo titulé Quiero ser generosa. Porque yo veía que él era el que estaba bien y yo era el que estaba mal. Entonces, empecé a identificar por qué. Ahora, a los 8 años de mi vida, mi papá cae preso. Cae en la cárcel en los Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Colombia y yo viví toda mi adolescencia con un papá en la cárcel. Un papá que cae en la cárcel por narcotráfico. Por lo tanto, yo tenía toda la iniquidad de un amor al dinero. Pero además de eso, tenía la parte generacional, espiritual encima mío. Pero aparte de eso, crecí carente. Crecí en un nivel sociocultural muy alto. Pero yo era la que no tenía y además era la que tenía el papá en la cárcel. Yo visitaba a mi papá en la cárcel. Mi mamá, muy esforzada, nos sacó adelante, pero fue muy difícil para nosotros. Entonces yo me di cuenta de que cuando yo ya casada, había una fortaleza en mí de no quiero soltar porque mi seguridad estaba puesta en lo que tengo.
Entonces, tengo que cambiar esto. Esa es una fortaleza mental, pero la Biblia dice que yo puedo renovar mi mente. Así que yo abrí ese cuaderno y empecé a buscar versículos bíblicos durante un año entero. Cada devocional yo iba y buscaba qué tenía que ver esto con no soy lo que tengo, no soy lo que tengo. Y empecé a pedirle a Dios que renovara mi mente y si la Biblia lo dice, ocurre. Y empecé a creer que yo podía ser generosa. Mi esposo dice que hoy en día soy más generosa que él. Porque podemos cambiar nuestra manera de pensar. Una vez identifiqué mi raíz, de dónde era, ya les conté, era mi historia. Por eso yo digo que nuestra historia es fabulosa, pero de ahí vienen nuestras mayores debilidades. Tenemos que aprender a amar nuestra historia, reconocerla, identificarla. Y de ahí entonces entendí cuál era mi fortaleza, ahí estaba mi seguridad, yo me sentía valiosa porque ahora sí tenía. Entonces sentía temor de dar. Cuando la palabra de Dios empiezo a encontrar que dice que es más provechoso dar que recibir, tú le preguntas a cualquiera de mis 2 hijos, 8 años y 6 años, ¿es más provechoso qué? Los dos te dicen dar que recibir, porque ya lo estoy propagando. En todas las predicaciones que tengo con niños siempre lo enseño. Es más, un paréntesis, mi hijo acaba de regalar un juguete. Y yo, Natán, no, mami, tú misma dices que es más provechoso. No, ni siquiera tú, la Biblia dice, mami, se lo regaló a su mejor amigo. Y yo, wow. Ok. Entonces, se puede cambiarlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, identificas qué vienes creyendo y nuevamente lo mismo, negro o blanco. ¿Es bueno ser generoso? Sí. ¿Está mal ser avaro, pensar que eso es lo que define tu identidad? No, ese era un pensamiento tóxico. Lo categoricé y empecé entonces a renovar mi mente a través de la verdad. Necesitamos pasar tiempos de meditación. Carolyn Leaf, que me encanta leerla, ella explica mucho también lo nocivo de las redes en el sentido de que como es tan rápido, tú no logras meditar y nosotros fuimos diseñados para meditar. Entonces yo hay veces como que quisiera lanzar un reel y decirle a la gente, no vea más, sino ese. Medita en ese. Porque la idea es meditar. Entonces yo por eso saqué mi cuaderno y escribí eso. Ese cuaderno es oro para mí. Claro. Porque esa fue la transformación de pasar de ser una mujer que tenía su identidad en lo que tenía, ahora saber que no soy lo que tengo y que puedo dar y que es más provechoso dar que recibir. Wow. Aprovechando que has abierto tu corazón con esa escena de tu padre en la cárcel, que lo hablas libremente, porque lo has superado, lo has trabajado, me gustaría profundizar en cómo superar una herida que causa un padre, una vergüenza que causa un padre, y que muchas personas se encierran en su dolor, se cierran la concha y se quedan lamentando, llenándose de odio, llenándose de rencor. Esto me pasa por culpa tuya, esto me pasa por culpa tuya yo tuve que enfrentar esto. ¿Qué le dirías a esta persona que hoy está en medio de un lodazal de dolor, de angustia? ¿Cómo lograste tú superarlo? ¿Cómo lo enfrentó tu mamá? Mira, yo todavía recuerdo el día que yo me encontré con mi consejera y le conté mi historia y ella me dijo, no, pero tenemos que hacer un proceso de sanidad interior con lo de tu papá. Entonces yo le dije, no, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Entonces lo primero son 2 cosas, o puedes estar metida en la amargura o puedes haberte dolido tanto, que era mi caso, que yo lo tenía negado. Entonces son los 2 caminos, ¿no? O vives llorando, cuando hablas del tema se te desgranan las lágrimas y tu reacción evidencia que hay falta de sanidad. O cuando ha habido una carencia tan fuerte como la mía, mi papá en la cárcel, lo perdí, pero yo no he pasado por un proceso de sanidad interior, o sea, no hemos lavado la ropa, hay dolor. Son cualquiera de las 2. Entonces, si tú no has nunca entregado ese dolor, lo estás negando. Ese era mi caso. Y ella es una consejera que yo llevo en mi corazón y por eso me encanta aconsejar mujeres porque me bendijo mucho, me gusta, ella me inspiró, entonces ahora me encanta acompañar a las mujeres a que hagan sus procesos de sanidad interior que yo llamo lavar la ropa. La ropa uno porque uno diga, ay, tengo que lavar la ropa, no se lava sola, toca meterla, toca lavarla. Así que yo empecé a lavar mi ropa junto con ella y empecé a hacer ese proceso de perdonar. ¿Perdonar a quién? A un papá, ¿entiendes? Que toma decisiones y que por sus decisiones equivocadas nos lleva a toda la familia
a lo duro que fue perderlo todo, es que lo perdimos todo en ese momento. Entonces ahí son dos cosas, no solo perdonamos a la persona, sino también perdonamos la situación. Después de que yo perdono a mi papá por la decisión que él toma, perdono la situación que me trajo mi papá, que era ser una niña que tenía a su papá en la cárcel, la que no tenía, ver a mi mamá trabajando, ¿entiendes? La vergüenza, todo. Entonces es como el pueblo de Israel. Tuvo que perdonar al faraón, pero también la condición de ser esclavos. O sea, son dos cosas que tenemos que perdonar. La persona que nos ocasiona el dolor, pero también la situación. ¿Y qué le puedo decir a esa persona? No lo niegues, o si eres la que lloras y todavía tienes que sanarlo, toca ir a lavar la ropa. Jesús es nuestro sanador. Y cuando nosotros entregamos el dolor, Jesús lo puede sanar. Así como creemos que diariamente se renueva su misericordia por nosotros, tenemos que creer que cuando hacemos procesos de perdón, podemos pasar del dolor a la libertad. Hoy en día tengo una preciosa relación con mi papá. Siempre que lo veo le digo, fue doloroso, pero valió la pena. Mi papá en la cárcel conoce de Jesucristo. Y a través de toda esta situación tan dolorosa, todos nosotros llegamos a los pies del Señor. Y Él dura toda su condena, que fueron más de casi 10 años, orando por mi hermana y por mí, para que llegáramos a sus pies. Pero una de las oraciones que me fascina de Él es que Él clama por hombres devotos a Dios. Sé que yo cuando miro a mi esposo y lo veo tan sabio, tan maduro en las cosas del Señor, yo miro a mi papá y digo, bueno, muy duro 10 años de cárcel, pero invertiste tu tiempo ya una vez estando ahí en la oración y gracias, papi. Siempre le agradezco a mi papá. Así que mi papá después es deportado, regresa a Colombia, restauramos todo. Hoy en día él no puede venir a los Estados Unidos, pero yo viajo, lo visito y mira lo increíble. Hoy en día tengo un ministerio en el país donde él se encontró con Jesucristo. Entonces yo pienso que podría mirar toda mi historia como algo muy doloroso o la puedo convertir en una historia linda. Que esa es otra manera de la torre de control, ¿no? Puedo mirar hacia atrás y enfocarme en lo malo, o puedo mirar hacia atrás y buscar a Dios y buscar la historia. Yo siempre he dicho que cuando Dios es tu todo, lo podrás ver en todo. Wow. Esto que acabamos de vivir es extraordinario y usted, quiero hacerle conciencia. Cuando yo logro hablar sin llorar de un pasado que en algún momento causó dolor, aquel perdón produjo la sanidad necesaria para lograrlo. Nunca hable a partir del dolor con sus hijos porque los convierte en víctimas. Usted traslada a ellos el dolor que usted está experimentando. Usted trabaje su dolor delante de Dios con ayuda de otras personas, de tal manera que logrando sanar ese dolor, usted pueda transformar ese dolor en fortaleza, en libertad y puede extraer las lecciones maravillosas de la lección aprendida. Usted puede hablarlo con libertad. Yo vi a mi mamá llorar contar su infancia con lágrimas de dolor, con lágrimas que uno decía fue duro, pero luego la vi contar la misma historia como lo ha hecho Ana hoy y casi pareciera la historia de alguien más. Pero esto lo que está diciendo es que haber perdonado, haber vivido el proceso de sanar la herida, me permite volver al pasado y extraer las lecciones maravillosas que solo dejan estas situaciones. Y ninguna situación que hayamos enfrentado es para dejarnos tirados en el camino. Es para levantarnos más cerca de Dios, para levantarnos más humanos, más compasivos y para poder darle la mano a otra persona con mayor identificación. Gracias por abrir tu corazón. Ay, no, mira, es un honor. Quiero compartir un suceso que ocurrió hace muy poco con mi papá. Fuimos a visitarlo. Y la edad de mi primogénito es la edad en la que cuando él cayó en la cárcel. Entonces, a mí me ha permitido entender lo doloroso que tuvo que haber sido, porque yo veo lo que para Natán significa su papá y su mamá. Entonces, cuando yo pienso en Natán, que le pasara lo que me pasó a mí, yo he podido ser aún más consciente de cuán roto tuvo que haber estado mi corazón, ¿no es cierto? De la noticia cuando mi papá queda en la cárcel, bueno. Pero entonces justo en este viaje, cuando se cumple la edad de mi hijo, que era mi edad, estamos en unas vacaciones familiares y mi papá
Y me dice, mijita, es que les compré una clase de tenis a los niños. ¿Será que ellos quieren jugar? Cuando él cae preso, yo jugaba tenis y perdimos todo. Entonces yo ya no pude ni volver al club ni volver a jugar tenis. Pero estoy viendo a mi papá tratando de redimir la historia ahora a través de mis hijos. Así que yo empiezo a orar, yo, niños, por favor, esto para el abuelito es muy importante, vamos a tomar la clase de tenis. Y cuando estamos tomando la clase de tenis, yo veo a mi papá muy acongojado, la verdad. Pero yo me volteo y le digo, papi, estás pudiendo redimir la historia. Jesús lo hace. Yo te pido que disfrutes este momento. Yo te pido que no te quedes en lo que no fue conmigo. Está ahora ocurriendo a través de mis hijos. Recuerdo que hice un post de eso que fue súper visto, la gente me lo compartió, porque en ese momento tomé la foto de mis hijos jugando tenis y dije, bueno, no me pasó a mí, pero ahora le está pasando a mis hijos. Y creo que ese es nuestro Dios, un Dios que después del dolor, cuando tú se lo entregas, redime, cambia la vergüenza por dobles porciones. Wow. Así que yo le dije, papi, estamos acá, disfrutémoslo. Y fue un tiempo lindo. Así que después de sanar, tenemos que estar expectantes, con nuestra mente tiene que estar expectante a cómo voy a ver resuelta esta situación. No solo se va a quedar en el dolor, sino también va a haber redención. Y la redención es llena de gozo. Hablabas ahora de que hiciste este diario, ¿verdad? De generosidad, aprender a tener un corazón que da. Donde transformaste ahí, renovaste tu mente. Imagino que en ese tiempo que estuviste descubriendo en la Biblia, viste a varias mujeres que tal vez dijeron, ellos tuvieron que renovar su mente en esta situación. ¿Hay algunas mujeres que vos digas a nuestra audiencia de hoy, vayan y estudien estas historias? Porque estas historias a mí me ayudaron, a mí, Ana, me ayudaron muchísimo, y yo creo que las mujeres que se den la tarea de ir y estudiar estas historias, cómo renovaron su mente, cómo afirmaron su identidad en Dios, es valioso que vayan y las investiguen. Entonces, no sé cuáles han sido esas mujeres que dices como esto, todas deberían ir a estudiarlo. Mira, todos mis estudios bíblicos siempre han venido de mis debilidades. Yo no creo que uno estudie lo que está bien, o sea, lo que está bien está bien. Estoy por lanzar mi libro, ya está en edición, sobre la negación. Y empecé a estudiar, duré 1 año estudiando la negación a través de las mujeres de la Biblia. Después de una terrible pelea con mi esposo, va a ser hace ya 2 años, un 24 de diciembre, cuando Natán decía, por favor, no peleen más. Nosotros intentábamos y peleábamos y peleábamos. Y yo decía, ¿qué es esto? Es más, estábamos con mi papá, yo decía, toda la frustración de un viaje con la parentela, y estábamos mi esposo y yo peleando. Cuando yo me monto en el avión ya regresando a mi casa, y mi esposo tratando ya como de resolver las cosas, me dijo, tranquila, después volvemos. Y yo dije por dentro, hice un voto interno, un pacto interno, y yo no vuelvo. Yo no vuelvo a sentir esto. Porque la dificultad a veces de manejar tu núcleo familiar con la parentela, ¿no? Y empieza una turbulencia, esto todo lo cuento en mi libro, que los cinturones, y yo sentí que el Señor me dijo, yo estoy viendo el pacto que estás haciendo, porque yo dije, no vuelvo y voy a decir, no, mil gracias, voy a esconder la verdadera razón. Pero el corazón sano vuelve y se expone, ¿no es cierto? No, uno dice, yo dije, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor me dijo, si tú haces ese voto, quedarás inhabilitada. ¿Qué significa el no vuelvo? ¿Qué querías decir? Es no vuelvo a Colombia. Okay. No vuelvo a compartir con mi familia, mi núcleo familiar, con mi parentela, porque la pelea había sido por eso. Mi esposo decía que yo me había dado mucho a la parentela, pero bueno, siempre hay perspectivas diferentes. Y para mí era como, no me deja compartir más con mi papá. Bueno, y entonces yo dije, no me voy a volver a enfrentar ese escenario, que nuestro dolor nos dice, no vuelvo. Es un voto interno que nosotros podemos hacer, pero Dios me decía, a través de esa turbulencia, porque sentí mucho temor, como yo te estoy viendo, o sea, el avión se movió como nunca. Yo tenía un jugo en la mano y yo, no, perdón, yo sí vuelvo, yo soy tuya, donde quieras yo voy. Y entonces ahí me empecé a preguntar, ¿por qué la pelea? ¿Cómo si mi esposo y yo tenemos un matrimonio tan saludable? ¿Por qué cuando me enfrento a mi parentela pasa esto? Y entendí que es porque no me negaba. Porque cuando tú tienes altas demandas, te olvidas del principio de la negación. O sea,
Yo dije, esto fue producto de la falta de la negación. Así que me puse a estudiar sobre la negación y bueno, saldrá prontamente el libro de qué es negarme. Pero entonces yo lo que le quiero decir a las mujeres es, donde encuentres tu debilidad, haya una fuente de búsqueda de lo que Dios piensa acerca de. Yo entendí, por ejemplo, te regalo uno, que la negación cuesta, pero cuesta más no negarnos. ¿Ok? Me costó más no negarme. O sea, las consecuencias tan nefastas de esa pelea, del dolor, fueron más altas a que yo hubiera dicho, voy a negarme a que no sean mis expectativas en este viaje, mis prioridades. Le hubiera dado lugar a mi esposo, al que estoy tan acostumbrada a hacerlo, ¿sí me entiendes? Me habría ido mejor. Entonces entendí que cuando Jesús nos pide negarnos, no es para mal, es para bien. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Pero negarnos nos da como susto, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre eso. Entonces mi consejo para cualquier mujer, para cualquier persona que nos esté escuchando es, tu debilidad puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría. Lo que ya está bien, está bien. Entonces mi avaricia se convirtió en ese libro. Hoy en día la negación va también a convertirse en otro libro. Y es eso, es identificar en qué puedo mejorar, qué no está bien en mi vida, porque ahí te vas a poder encontrar con la palabra de Dios y vas a convertir esa debilidad en una fortaleza. Además, seamos sinceros, Dios dice que más bien hagamos alarde de nuestras debilidades. Porque somos fuertes en Él. Y este es el punto importante. Esto es tener un pensamiento selectivo, y uno tiene que tener un pensamiento selectivo. Cuando usted enfrente una situación emocional, llévelo al plano espiritual, racionalícelo y deje que la palabra lo guíe. Por ejemplo, Filipenses 4:8 dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Aplíquelo esto a su vida conyugal o a su vida familiar. Miraré en mi cónyuge todo lo bueno, lo noble, lo especial. Miraré en mí todo lo extraordinario, lo justo, lo puro, lo amable. Estoy reenfocando mi vida, porque nuestra tendencia es ver lo malo. Cuando yo me reenfoco, viene paz, viene tolerancia, viene respeto y viene la necesidad de generar este ambiente en nuestro hogar. Pero no siempre es fácil, porque es fácil ver lo malo. Es fácil señalar lo malo. ¿Cómo ustedes? Ustedes son uno de los matrimonios que yo admiro. Me encanta ver la dinámica de ustedes, porque tienen un nivel de comunicación y de sinceridad muy abierta, y no todas las personas lo tienen. ¿Cómo has logrado ver lo bueno, lo noble, lo especial, lo bondadoso, lo justo en tu cónyuge para generar un ambiente exactamente igual? El entrenamiento. Es entrenarnos en pensar lo bueno. A mí me encanta hacer ejercicio. Y cuando hago ejercicio pienso en este tipo de cosas. Yo entreno mi mente mucho haciendo ejercicio. Porque cuando yo tomo un peso, ¿no es cierto? Cuando estoy a punto de entrenar, yo nunca tomo un peso para lastimarme o para lesionarme. Yo tomo un peso ¿para qué? Para fortalecer ese músculo que estoy por trabajar. Así que yo he entendido que en mi matrimonio y en todas mis relaciones el entrenamiento es clave y que cuando hay peso, es para eso, para hacernos más fuertes, no para debilitarnos ni lesionarnos. Todo matrimonio pasa por cosas difíciles, todo hombre tiene cosas difíciles, todas nosotras tenemos cosas difíciles, pero todas nosotras también podemos entrenarnos en que ese peso nos haga bien, haga parte de lo bueno. Yo pienso que lo que mejor a mí me hace para ser una mejor persona no es lo bueno que tiene Pedro, es lo difícil que tiene él. Porque ahí es cuando me tengo que esforzar en mi carácter. Entonces, he aprendido a valorar, yo las llamo que son las fuentes, también lo escribo en mi libro, las fuentes de la negación, de las cuales debo que aprender a beber. Si todo funciona bien en tu vida, ¿tú cómo vas a crecer? Así que yo también las tengo enumeradas, y de cada miembro de mi familia. Entonces, no los voy a sacar, pero hay cosas que cuando bebo de ellas me tienen que hacer es mejor a mí. Yo no puedo estar pretendiendo cambiarlos a ellos, pero sí puedo hacer que eso que me cuesta, que me pesa, sea para fortalecerme, hacerme una mejor persona y no para lesionarme y para dañarme. Entonces es entrenamiento, hay que entrenar la mente, tu torre de control. Como lo dice Filipenses, hay que entrenar la mente. Pablo lo dice ahí desde la cárcel, dice estén siempre gozosos desde la cárcel. Estén siempre alegres.
traigan sus necesidades delante de Dios y de una vez den gracias. Dice, lo tengo todo. Lo que me enviaron es olor fragante, es decir, en medio de una situación adversa, usted puede traer un olor fragante a su hogar. Cuando controlamos, cuando consagramos a Dios nuestra mente y nuestra manera de ser. Ay, quisiera agregar algo, si me lo permites, que es otro que tengo, también tengo un reel de eso, y es, ¿qué hacer cuando la persona que más amo se le evidencia su mayor debilidad, ¿no? Que es como tomar el peso, ¿no? Y son las dos, yo lo llamo la Y. O la Y de salir y juzgarlo, pero porque es así, eso es el colmo, ¿no? O la otra, el otro lado de la Y, que es correr a la única persona carente de ese defecto, que es ¿quién? Jesucristo. Jesús. Entonces yo también he aprendido a entender que cuando se evidencia la mayor debilidad de a quienes más amo, es mi Y para correr a Jesús. Wow. Y he entendido que Jesús lo permite. Porque a veces cuando estoy así muy enamorada de Pedro, así que estoy matada, el Señor me dice, bueno, te voy a mostrar que es un simple mortal. Y ¡boom! Uno es como, pero entonces antes me dolía mucho. Y ahora digo, no, es parte, no puedo pretender que Él sea perfecto, qué absurdo. Entonces en vez de correr ese lado de la Y, corro a Jesús y he entendido que eso me acerca a Jesús. Jesús también hay veces quiere que nosotros veamos las debilidades de los otros para contemplar su majestuosidad, su bondad. Y de ahí sale mi frase, nadie toca mi corazón como lo toca Jesús. Tengo un buen matrimonio, gloria a Dios. Tengo relaciones saludables, pero ninguna de ellas puede llegar a tocar mi corazón como lo toca Jesús. Y hay veces Jesús sí permite que se les chispotee, ¿me entiendes? Claro. Para que tú corras a Él. Y cuando tú corres a Él, Él te llena de misericordia para tú después ir y volver a esa persona sin juicio. No caigamos en el juicio. Corramos a Jesús ante las peores debilidades de los que más amamos. Me gustaría que fortalezcamos a aquellas mujeres que se sienten hoy sin un propósito, sin un camino. Cuando vemos a Eva significa Eser o Eser Kenegdo, y Eser significa un aliado, significa un salvador. Eva tenía un propósito muy claro. En su nombre estaba el propósito de su vida, es ser una ayuda complementaria, no subordinada de Adán, pero sí una ayuda complementaria. Yo lo veo aún más allá. Mi hija se llama Eva y yo le decía a mi esposa, qué lindo es pensar en el nombre de un hijo, porque puedes marcar el destino de ellos a través de ese nombre. Mi papá me lo ha enseñado muy bien. Y lo he enseñado por todo lado, tenemos muchísimos videos de eso. Yo le decía a mi esposa, Eva, cosas que tal vez las personas no pensaron sobre Eva, que normalmente piensan en que tomó el fruto prohibido, como desobedeció al Señor. Yo dije, Eva fue la primera esposa, ella fue la primera mamá, ella enseñó qué significa ser esposa a otras mujeres que iban a venir en la siguiente generación, ella enseñó qué es ser mamá. Ella enseñó el trabajo de cómo se forma una civilización. Ella aprendió a escuchar de Dios. Enseñó a otras generaciones a escuchar de Dios. Todo eso es lo que nosotros podemos sembrar a través del significado de Eva, nuestra hija. Y yo pude escuchar a mi papá hablarme y hablar a otros papás, decir como, piensen en el nombre de sus hijos, bendigan el nombre de sus hijos, ustedes marcan el destino, el propósito de sus hijos todos los días con sus palabras y además de su nombre. Pero hay muchas mujeres que pueden estar escuchándonos que dicen, Ana, me ha encantado todo esto que has dicho, yo creo que me has dejado muchas tareas, pero me siento sin ganas, sin propósito, sin un rumbo claro. Tal vez tengo que ir a escuchar eso que dijo Esteban, voy a ir a buscar el significado de mi nombre, y aún así, no sé, me siento como desganada, diríamos algunos. ¿Qué le dirías a esta mujer? Con todo el amor tengo que decirte que no, para salir de ahí, no pongas atención al sentimiento. Mira que tú dices, no siento ganas, me siento así. Cuando nuestro enfoque está en la emoción, vamos a permanecer ahí, porque una emoción no cambia. Volvemos entonces a cómo empezamos. Mi consejo es, tu emoción es válida, no la anules, es real, pero no te quedes en ella. Vamos a ir al pensamiento. El pensamiento es que eres una mujer que fuiste creada con propósito
a propósito y para un propósito. Esa es tu verdad. Ujú. Si tú decides, cuando yo te lo estoy diciendo en este momento, creerlo, entender que es un pensamiento blanco, es verdad, y tú lo haces tuyo en este momento, tu emoción va a cambiar. No te puedo decir, no te sientas así, ¿cómo hago para...? No, así te sientes. La única manera, lo único que va a cambiar esa emoción que estás teniendo en este momento es un pensamiento correcto, un pensamiento de la categoría blanca, un pensamiento que venga de la voz de Dios y tienes que buscarlo. En este programa nosotros te lo estamos diciendo a ti, pero tu vida va a ser acerca de eso. No siento ir a la iglesia hoy, no siento, no es acerca de lo que sentimos, es acerca de lo que creemos. Entonces, ¿qué has venido creyendo que te lleva a sentirte así? Y la palabra de Dios está llena de verdades para ti. Léela. Te aseguro que a todas las que están en este momento con cualquier emoción tóxica, negativa, de carácter sucio, ropa de la caneca negra, si tú en ese momento vas a la palabra de Dios y buscas lo que Él dice, lo crees, podrás reemplazarlo y podrás sentirte de una manera diferente. Y quiero decirte además que con lo de Eva, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo... La nieta de el pastor Sixto Porras se va a llamar Eva, ¿qué es ese nombre? Pero yo tengo en mis apuntes cuando tú explicaste eso. Y yo dije, wow, qué belleza. Toda mi vida me enfoqué en lo malo que hizo Eva. Tenía un pensamiento tóxico sobre la primera mujer. Y me acuerdo que cuando lo explicaste en el altar de nuestra iglesia, para mí fue espectacular. Lo he compartido en muchas oportunidades, porque es lo que a veces nos pasa con los nuestros. Nos enfocamos en lo que no están haciendo, en lo que nos cuesta. No, podemos más bien pensar todo lo que tú dijiste de Eva y de los nuestros y pensar bien. Mil gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Siempre es una inspiración charlar con ustedes. Gracias por abrir tu corazón. Me encantó estar con una mujer acá hablando como una mujer, porque siempre hablan como profesionales y has abierto tu corazón a un nivel de intimidad profundo. Gracias por guiarnos, por instruirnos, por enseñarnos a pensar y por levantarte como un testimonio viviente de lo que Cristo hace. Gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, un honor. Y esto que acaba de ocurrir es una lectura hermosa. Y recordemos, todo lo que leemos cambia nuestra mente. Sé que todas las personas que en ese momento nos escucharon salen supremamente bendecidos. Hemos dejado algunos recursos para ustedes en la descripción de este video. Hay un curso especial que se me viene a la mente que se llama Cree en ti, descubriendo la identidad que Dios tiene de ti, cómo descubrir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Este curso lo grabó mi papá, es un estudio bíblico de cómo encontrar la sanidad y las palabras de Dios para nosotros. Entonces se los recomiendo, vayan al enlace que está en la descripción de este video y gracias por acompañarnos una vez más. Comparta este video en el chat, en ese WhatsApp de la familia donde estamos todos. Bendiga a alguien más que necesita escuchar esta palabra. Gracias por estar con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.